Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día nos encontramos con una invitada muy especial, Valeria Spencer, profesora del Colegio Providencia. Bueno, Valeria es educadora de párvulos, es profesora de Educación General Básica, también es magíster en neurociencia en educación y bueno, también es profesora de primero básico, como les decía, en el Colegio Providencia. Así que la invitamos. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Gracias, muchas Y gracias. y en realidad la invitamos porque queremos hablar justamente de un tema que nos parece crucial en septiembre, ¿verdad? Cuando empiezan a aflorar las banderas chilenas y muchas veces pensamos en una clave justamente centrada en la idea de nación, de patria. Nos parece importante también pensar en este mes en la idea de pedagogía y migración. Y por eso invitamos a Valeria, nuestra colega también de la comuna. Así que vamos a empezar. Ya, empecemos. Y la primera pregunta que le hacemos a Valeria es la siguiente. Bueno, en realidad son dos preguntas, pero eh, ¿cómo ves las relaciones entre pedagogía y migración? ¿Y por qué la pedagogía juega un rol relevante en la inclusión y la no discriminación? Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siento que estos espacios son muy importantes, el diálogo entre los docentes y todos los actores de la comunidad. Entonces, ya, empecemos. Mira, primero, para entender la relación entre pedagogía y migración, hay que entender a nivel macro lo que es la migración, por lo menos en Chile. Chile, en estos momentos, la regulación que tiene en cuanto a los flujos migratorios se rige por una legislación bastante antigua, que es de 1975, que de hecho no es una política de migración, sino que es un decreto, y es propia de un contexto dictatorial. Entonces eso ya te va dando luces de cómo es el proceso migratorio acá en Chile. Además, este decreto se basa en dos principios, uno que es el de seguridad nacional, y, y el otro es de procedimientos sumamente burocráticos que dificultan mucho la obtención, por ejemplo, de visas de residencia, tanto temporales como definitivas. Entonces, entendiendo cómo es el contexto del Estado frente a la migración, eso nos da a entender muchas cosas que siguen para abajo y entre eso cómo afecta a la escuela. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se dificulte mucho esta obtención de visas, etcétera, constituye una dificultad tan grande para obtener, por ejemplo, derechos básicos humanos, se están viendo un poco en juego debido a la burocracia que existe. Entonces, han salido, por ejemplo, algunas medidas como para solucionar esto de cierta manera, como por ejemplo es la acción especial de acceso a educación que tienen los niños y niñas migrantes. Es decir, que se le permite la matrícula escolar independientemente de la situación migratoria que tengan las familias. Pero nos quedamos solamente en eso. O sea, nos quedamos en que ya, ok, todos los niños y niñas migrantes de cualquier edad que estén en proceso escolar pueden ingresar de inmediato con un RUT provisorio. Y ahí la escuela queda como que ahí nomás. Entonces, como cuál es lo que debiese hacer la escuela o cuál es el rol la pregunta que tú me haces de por qué la pedagogía juega un rol relevante aquí? Es por el mismo hecho de que primero hay que cambiar un discurso, hay que cambiar el discurso del deber ser. Se espera normalmente que la persona que llega, el inmigrante, cambie todas sus características distintivas para que pueda adaptarse al sistema que ya está. Entonces, por ejemplo, el cambiar el uso del idioma dominante, la supresión de símbolos culturales distintivos, ya sea la barrera idiomática que existe o incluso cambiar vestimenta, cambiar peinados, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la escuela y por qué juega un rol relevante? Porque lo que tiene que hacer un colegio, una escuela, tiene que tener la capacidad primero de observarse, de observar el contexto en el que está en sí misma la escuela para recibir a estos niños, niñas y adolescentes y que dejar de mirarlo como una anomalía. De hecho, el hecho que uno piense como, oh, llegaron migrantes, tenemos que hacer algo especial, eso es como verlo como una anomalía en vez de que es una dinámica mundial y sumamente natural. Entonces el esfuerzo se tiene que poner en integrar estos colectivos migrantes, claramente incluirlos, porque ellos ya están en una situación de desventaja, ¿verdad? En una situación de desventaja a comparación de los otros compañeros y compañeras.
pero hay que pensar más allá cómo voy a solucionar la problemática. Y aquí yo quería alargarme un poco porque invito yo como a hacer una pregunta. En verdad, ¿qué queremos lograr con la inclusión o la integración de niños y niñas migrantes? Como, ¿cuál es el objetivo? O sea, yo lo que quiero es integrarlo o incluirlo ¿a qué? A este sistema que ya está. ¿Está bien este sistema? O sea, el sistema educativo está así bien como que tengo que poner todos mis esfuerzos para que el niño, niña, adolescente, migrante llegue a este sistema y se adecue a esto. Es como, esa es la pregunta. Entonces, la invitación es como a mirar qué es lo que debe cambiar. ¿Debe cambiar esta persona que llega, todas sus costumbres o todo para que se adapte a mí? ¿O en verdad hay algo más de base que es lo que se debe mejorar? Entonces hay que hacer una evaluación respecto a lo que es la escuela en este momento y el sistema educativo. Si tengo mis propios alumnos y alumnas que no están rindiendo, independientemente de la condición migratoria, condición sexual, etaria, etcétera, entonces el problema quizás no sea la llegada de los migrantes, el problema es la escuela. Y mira, y más adelante quiero ahondar un poquito más en esta idea. De hecho, la pregunta final, quiero cerrar bien esta idea para que se entienda. Bacán. Bueno, entonces Valeria ya nos hace una pregunta que yo creo que obviamente la vamos a tener que responder a nuestras internas, pues. Creo que es Sí, interesante, pues. ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta, que dice básicamente, ¿cómo ha sido tu experiencia pedagógica en torno a justamente pedagogía y migración? Mira, mi experiencia pedagógica, yo he trabajado como educadora de párvulos y como profesora básica. Y se da algo que relaciona a la pregunta anterior, que es como la crítica que yo hago al sistema educativo, más que el proceso migratorio. Que, por ejemplo, yo cuando trabajé en educación parvularia, trabajé en niveles muy pequeños, de hecho en jardín, con una fundación, y ahí recibía muchos niños y niñas extranjeros, además de estar en un contexto de vulnerabilidad social, etc. Pero ¿qué pasa con la educación parvularia? Pasa algo muy distinto que con el nivel básico y secundario. La educación parvularia realmente, hablando de jardín sala cuna, la educación parvularia tiene muy en claro, y lo demuestra en sus prácticas pedagógicas, los principios pedagógicos que se debe tener con los niños y las niñas. Entonces se respeta mucho el proceso evolutivo, el desarrollo evolutivo de esto, por lo que el hecho de que un niño sea extranjero no causa mayor, no tiene mayor influencia en el desarrollo de estos niños y de estas niñas desde lo que es el contexto dentro de un jardín, de una sala cuna. ¿Por qué? Porque prima el juego, prima el principio de unidad, de bienestar, de significado, o sea, es otro paradigma, es súper como impresionante ver como lo distinto que es la educación parvularia en un jardín, sala cuna, quitando, y no quiero andar aquí porque no es el contexto, pero obviamente no, las condiciones laborales, etcétera, que sufre la educadora de párvulo y las trabajadoras de educación parvularia, esa es otra crítica que podemos hacer, pero a lo que voy yo es con el trabajo que tienen con los niños y las niñas, es absolutamente distinto a lo que se exige ya en un sistema escolar. Y precisamente porque como la educación parvularia hasta antes de kinder no es obligatoria, entonces hay un marco más libre para actuar. Y en ese marco libre, que es la cual que yo decía que prima lo lúdico, lo dinámico y sobre todo el respeto a los niños y los niños, entonces el hecho de que un niño sea migrante o no causa mayor diferencia, exceptuando el trato que yo debo tener ya con las familias, quizás ahí con el idioma, etcétera, pero es muy fácil poder adaptarnos y adaptarse, porque funcionamos como integralmente. Esa es mi experiencia desde educación parvularia en un jardín, es muy bonito y es como lo que se espera de este proceso, que en el fondo que alguien sea migrante o no causa mayor impacto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya entramos a la básica y la secundaria, al nivel secundario, perdón? Ahí sí nos enfrentamos a problemas y a desafíos grandes. Desde mi experiencia como profesora básica, he tenido estudiantes que vienen de países de América, en el cual se comparte idioma, así como tengo estudiantes en la cual hay barrera idiomática. Y se hace complejo, más que nada porque este niño, esta niña que llega, tiene que sí o sí adaptarse a un sistema superviciado que aquí ya está. Aquí, seamos honestos y honestas, yo sé que los profesores y las profesoras ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño para que las situaciones mejoren en cuanto a educación, pero hay un sistema mucho mayor a nosotros que está mal.
que es el modelo educativo actual. Y eso le afecta a niños, niñas, inmigrantes o no. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo a alumnos en los cuales, no sé, que obligatoriamente tienen que dar el CIMSE, obligatoriamente tienen que dar pruebas tipo, porque una corporación te lo pide, te piden rendimiento en cuanto a notas, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, y dejo de lado las individualidades de cada ser. Entonces, eso afecta mucho en el proceso, ya de por sí en el proceso de cualquier niño o niña y adolescente, el sistema educativo en verdad yo siento que los daña, pero cuando vienen en una situación migratoria es el doble. Y, por ejemplo, también hay colegios, que eso lo sé por colegas que tengo, que trabajan con metodologías distintas a las que se te exige en un colegio municipal, que eso ahí tenemos lamentablemente el concepto de desigualdad que se da en el país, que un colegio particular pagado que puede implementar metodologías distintas, innovadoras, con mayor cantidad de recursos, etcétera. Por ejemplo, el famoso aprendizaje basado en proyectos. Entonces, hay un colegio que conozco que funciona con esta metodología y unas profesoras me comentaban que tenían, por ejemplo, alumnos, estos ya adolescentes coreanos, imagínate la barrera idiomática, eso sí que es complejo, coreanos, etcétera, pero como trabajan con la metodología de aprendizaje en proyecto, los niños y las niñas, en este caso, perdón, los adolescentes, son constructores y protagonistas de su aprendizaje y cobran una responsabilidad súper autónoma, fuera de que son asignaturas que se articulan una con las otras, entonces aprendes de una manera mucho integral, ¿verdad? Que ese es un principio que no se nos puede olvidar y lamentablemente aquí funcionamos súper separatistas en lo que es asignatura. Entonces pasa con este chico coreano que a pesar de la barrera idiomática, él asumió una responsabilidad tan grande porque se sentía útil, veía que sus habilidades propias y las herramientas con las que él llegaba eran útiles para lo que le estaban pidiendo. No era que él debía tener un gran cambio, no era que él debía borrar todo lo que sabe para aprender algo nuevo, y así como también para los alumnos de acá, los nacionales me refiero, desarrollan un nivel de empatía, de tratar de que este otro compañero se pueda integrar también y que puedan juntos construir algo que va a ser de ellos, ¿se entiende? Entonces ahí tú entras como a pensar, pucha, las diferencias que ahí no hubo un problema en que el niño fuese o no de Chile o de cualquier otro país, sino que porque el sistema te lo estaba permitiendo, en este caso, esa escuela te estaba permitiendo desarrollar tus habilidades y potenciarte a ti mismo según respetando tu etapa, respetando tu condición, etc. Y eso es algo que lamentablemente hoy en día no está ocurriendo en colegios municipales, porque es muy difícil hacer algo así con 45 estudiantes por sala, en la cual tú debes rendir para que otra persona sienta que tú eres buen profe, estás cumpliendo, o que estos niños están aprendiendo o no, según normas súper establecidas. Y además pasa, por ejemplo, en el caso de los secundarios, que pongamos la situación que llega un chico, una chica secundaria, tercero medio, que tiene que adaptarse a estar tratando de dar algo que es la PSU, cosa que para ellos no sabemos si es la meta, si pueden acceder a esto, y si es que no tienen un root, y volvamos a que el proceso es muy burocrático, ni siquiera pueden rendirla. Ni siquiera pueden rendir la PSU. Y aunque la pueden rendir, no sé qué beca pueden obtener, o cuál es el proceso. Es un proceso muy, muy dificultoso la obtención de becas. Entonces, al final, ¿qué pasa con estos niños y adolescentes que tienen que funcionar para rendir una prueba estandarizada, que la cual ni siquiera sabemos si es lo que estos niños y niñas quieren o necesitan? Entonces es una situación súper compleja la que está pasando con la migración. En general un problema que está ocurriendo para todos los estudiantes aquí en Chile. Pero para un migrante es mucho peor, la opresión que tienen es el triple probablemente, por su condición migratoria y las familias, etcétera. Entonces se ven en dificultad los niños, por ejemplo, de mi caso, que tuve un alumno extranjero que su situación migratoria no estaba regularizada aún, y no podía, por ejemplo, acceder a becas de alimentos, porque al registro social de hogares se lo cuestionaba, etcétera. Al final yo de manera particular y en secreto le daba comida porque desde Junaem no se lo permitían. Y eso pasa con muchos y muchas niñas. Bien. Gracias, Valeria. Yo creo que al menos nos sigues planteando preguntas y justamente
pregunta central parece ser justamente cómo estamos construyendo, cuáles son las condiciones de autonomía, qué posibilidades tenemos de transformar también un sistema que muchas veces pierde el rumbo. Y si lo sentimos así como docente, al menos tenemos que preguntarnos cómo avanzamos hacia su transformación. Bien, y vamos a ir avanzando a la tercera y última pregunta, que dice, ¿qué elementos consideras clave para proyectar el desarrollo de la escuela como un espacio de integración pluricultural? Ya, mira, primero, elementos clave es que toda la comunidad escolar eh, tenemos que diferenciar bien qué es lo que queremos hacer y cómo estamos planteados frente al tema. Porque normalmente la acción o el pensamiento que se tiene es desde un carácter afirmativo, es decir, reconozco que que hay un problema, reconozco que hay una situación que debemos mejorar, etcétera, pero hasta ahí queda. Y se dan soluciones, a mi parecer, y diría que bastante, varios profesores y profesoras más, situaciones que son bien parche, por ejemplo, una feria intercultural una vez al año, que muestren sus comidas típicas. Esas son acciones de un día. Lo que nosotros tenemos que hacer son acciones transformadoras, algo que transforme desde la base la situación. Entonces, mira, un ejemplo, esta una analogía. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un invitado a la casa, a la casa donde uno vive, a un primo, pongámosle. Si mi casa de por sí, conocí a mi primo, prima los valores, el respeto mutuo, el compañerismo, es un lugar cálido, por ejemplo, las comodidades para mi primo van a estar de por sí. Lo único que yo tendría que adecuar para esta persona sería que la cama, quizás la comida, etcétera, pero la base ya va a estar, porque él va a llegar a un hogar, que es lo que necesita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi casa de por sí es altamente disfuncional, existen desigualdades, hay autoritarismo, hay represión, etcétera, faltas de respeto, y yo le digo a mi primo, ya ven a mi casa, ¿a qué quiero que llegue? ¿O qué es lo que yo estoy esperando de él? Que se adapte a mi sistema disfuncional, a que se adapte a mi sistema de muchas faltas, y que más encima, si esta persona no se adapta, él tiene la culpa. Porque así funciona lamentablemente la educación hoy en día. El sistema de por sí está mal. El sistema educativo no está bien. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Tenemos que primero valorar las potencialidades de cada ser humano, ¿verdad? Trabajar desde las neurociencias, trabajar valorando las funciones ejecutivas, respetando los desarrollos evolutivos de cada ser. Entonces, cualquier persona que luego llegue a un sistema que ya va a estar bien de por sí, la adaptación que tenemos que hacer es mínima, ¿verdad? Pero al final, si yo quiero que se integre a este sistema, tengo que entender que ese proceso de inclusión no es que vamos a empezar de a poquito y que va a tener un final feliz. O sea, no sé si quizás estaré siendo muy negativo o no, pero a la invitación que yo hago es que haga una reflexión mucho más profunda que dar soluciones en la escuela. Nosotros, claro, sí tenemos que ser transformadores, tenemos que, como docentes, ojo, eso es muy importante, como docentes o asistentes de la educación que trabajen con niños y niñas, tienen que también replantearse cómo son mis prácticas pedagógicas en cuanto a este tema, o sea, qué tan racista soy, porque existe, no es algo que estoy inventando. ¿Qué tan racista soy? ¿Qué tantos estigmas tengo? ¿Cómo veo yo estos estereotipos? Tienen que ser conversaciones que se den en los colegios. Antes de dar soluciones como ya hagamos una fiestecita para los niños, no, pues plantéate tú tu pensamiento. Plantéate tú, a ver, yo tengo que cambiar el sistema de por sí en la escuela, tengo que cambiar de por sí las prácticas pedagógicas para todos y todas y dar el espacio que sea en un marco de respeto. Porque esa es la única manera que en el fondo un niño y niña inmigrante su proceso no sea tan duro, no sea tan duro. Pero si yo quiero en el fondo que un niño o niña se adapte a mi sistema para que me rinda el CIMSE, no voy a tener éxito. Entonces la política pública respecto a educación es lo que tiene que cambiar. Y desde la escuela, obviamente, dentro de las posibilidades que uno tiene, porque como profesor y profesores igual tenemos posibilidades dentro de la sala de hacer cosas. No podemos quedarnos siempre en el discurso de echarle la culpa al sistema, etcétera, pero tampoco podemos olvidar la importancia que este tiene. Pero sí dentro de mi sala ir replanteándome constantemente. Replantearme, cuestionarme, hacerme esta pregunta. Yo creo que esa es la clave. ¿Qué es lo que quiero lograr con la integración e integración de esta niña? Integración e inclusión, perdón, de este niño o niña. Eso es más o menos lo que yo opino. Oye, Valeria, de verdad muchas gracias. Bueno, yo soy profe de historia y pensaba que justamente
el sistema ya en el siglo XIX cuando se construyó excluyendo, po. Se excluyó inicialmente a quienes no hablaban el español, por lo tanto se establecieron prácticas discriminatorias contra los pueblos originarios que había en Chile, también había prácticas discriminatorias eh, como definidas en relación a los otros, también podemos encontrar etapas de la historia de Chile donde se exacerbó el nacionalismo justamente para justamente pensar en un sistema donde hay una única respuesta correcta. Y parece interesante lo que tú planteas en torno a pensar en cómo se conforma el espacio que va a recibir a las estudiantes o que está recibiendo a los estudiantes y las estudiantes de otros lugares, pero también en justamente pensar que el centro son los niños, las niñas que forman parte de este espacio, ¿verdad? Y ahí tenemos un rol nosotros como profe, el resto de quienes trabajan en la escuela, y también tenemos un rol para transformar lo que existe, po, dentro de la sala y fuera de la sala. Yo al menos me quedo con esa idea. Agradecemos muchísimo como Colegio de Profes de Providencia, o el Comunal Providencia, el Colegio de Profesores y Profesoras, y, y muchas gracias nuevamente por haber venido. Sí, no, gracias a ustedes. Y bueno, agradezco este espacio importante y como digo, plantearse, ¿cuál es el problema? ¿Quién lo tiene? ¿El invitado o la casa? Esa Sí, es como se ve la analogía que di, el problema ¿quién la tiene? El invitado a la casa. Dejemos de echarle la culpa tanto a ellos, ellas, y mejor miremos nuestra casa como está, po, y construyámosla desde ahí, porque eso va a beneficiar no solo a aquellos que llegan, sino que a los que ya están, que también necesitan mucho, mucho apoyo. Son todos los niños y niñas de por sí, yo diría que toda la clase trabajadora es la que necesita esa ayuda y ese es nuestro rol. sí, pues muchas gracias y ojalá que esa casa la construyamos todos, po. Así que eso, que Exacto, estés de bien. todos. Muchas Chao, gracias. gracias. Chau.